Bien, y el Banco Central entregó su informe de política monetaria, más conocido como IPOM, correspondiente al tercer trimestre de este año, en donde volvió a aumentar su proyección respecto a la inflación que afecta al país. La entidad emisora proyectó que el 2022 va a finalizar con una inflación, escuchen bien, del 12%, aumentando la predicción frente al 9,9% estimado en el IPOM de junio. Para conversar y analizar sobre esto vamos a tomar contacto a esta hora con Rafael Romero, economista de la Universidad Alberto Hurtado y socio PKF. ¿Cómo estás, Rafael? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Florencia. Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por el tiempo para conversar con Mega Noticias Alerta. Bueno, yo le quería preguntar respecto a este informe o este anuncio que entregó el Banco Central que elevó la proyección de la inflación a un 12% para el cierre del año. ¿Cómo se proyecta eso? Así es. De hecho, hace algunos días, ¿verdad? Estaba la noticia que estábamos llegando al 13,7% en el año, con una estimación de variación de IPC para agosto del 1%. Todavía no tenemos ese dato de agosto, seguramente lo vamos a conocer en las próximas horas. De materializarse ese 1%, estaríamos, ¿verdad?, en este 13,7%. Ahora, la idea es que las próximas variaciones de IPC de los próximos meses vayan siendo menores con respecto a las de 12 meses atrás y podamos llegar yo estimo, al 12,6%. Claro. Ahora, bueno, además de proyectar un crecimiento negativo para el próximo año, el Banco Central también reiteró la alerta de una recesión, ¿no? Claro, un crecimiento negativo le podemos llamar derechamente una recesión de alguna manera, pero el problema radica en variables internacionales, ¿verdad? Está la invasión de Rusia a Ucrania, que ha mantenido los precios de los combustibles, de los alimentos altos, eso nos afecta. Por otro lado está la variable China. China estábamos acostumbrados a que tuviera tasas de crecimiento, ¿verdad?, del 7, 8, 10%. Ahora está enfrentando una crisis en el sector inmobiliario. Esa crisis en el sector inmobiliario hace que demanden, por ejemplo, menos cobre, y si hay menor cobre, ¿verdad?, menos demanda de cobre puede afectar el precio del cobre y nos puede volver a pegar. Pero además hay una tercera variable que tenemos que empezar a considerar, que son sequías en Asia. Esas sequías en Asia pueden afectar dramáticamente, no sabemos cuánto, pero pueden afectar nuevamente el precio de los alimentos y como consecuencia, ¿verdad?, esta lucha que tenemos contra la inflación podría verse postergada y lo que espera el Banco Central, que ya en un par de años plazo podamos retornar a esta inflación del 3% promedio, pudiera postergarse eso y la actividad económica, ciertamente, por estos efectos internacionales, ¿verdad?, el decrecimiento podría ser mayor a lo que estima el Banco Central. Claro. Ahora, ¿qué significa, para tratar de graficarlo de la manera más básica posible, qué significa que entremos en recesión? Es decir, ¿cómo va a afectar a las personas en el día a día? Bueno, de alguna manera el Banco Central, con su política monetaria, porque así con la entrega del IPOM, me parece que tú comentaste que subió la tasa, lo que se llama la tasa de política monetaria, en un 1%. Ahora estamos en el 13,75%. Esas alzas de tasa se han hecho, ¿verdad?, de alguna manera para frenar la actividad económica, frenar el gasto, dado que teníamos un exceso de gasto, ¿verdad?, por el año pasado. Eso, ¿verdad?, se entendía que estaba alimentando el consumo y estaba impulsando los precios. Ahora el Banco Central llegó a esta nueva tasa, se la mantendrá por un tiempo y luego se va a esperar que la vaya reduciendo paulatinamente en la medida que la inflación cese. Si la inflación no cesa, tenemos lo que han comentado varios analistas, lo que se llama estanflación, que es no crecimiento o decrecimiento económico con una alta inflación, que es el peor de los mundos. Ahora, ¿cómo se materializa, ¿verdad?, una recesión o una caída en el producto, en la producción de bienes y servicios? Es que vamos a tener menor actividad económica, ¿verdad? Si hay menor actividad económica, no se van a generar empleos, o sea, se van a perder empleos, no se van a generar nuevos empleos, por lo tanto vamos a tener a más personas desempleadas, lo que va a presionar, ¿verdad?, al gobierno a tener que recaudar más para poder financiar más gastos. Si suben los impuestos, muchas veces los impuestos afectan negativamente la actividad económica, por lo tanto eso podría nuevamente afectar la actividad económica en forma negativa. Así que esa es la situación y ojalá no se produzca, pero está la variable internacional, que es muy difícil de proyectar. Claro. Además, el Banco Central incrementó la tasa de política monetaria en 100 puntos base y llega al 10,75%. ¿Por qué sigue subiendo esta tasa?
Bueno, es por lo mismo que tú me planteabas al comienzo, que está con respecto a este IPOM, ¿verdad? Este informe de política monetaria se emite trimestralmente cada 3 meses. En el último IPOM, en esa época, el Banco Central tenía ciertas expectativas de inflación, ¿verdad? La realidad ha mostrado que las variaciones de los precios han sido más fuertes, y, ¿verdad? Y subió del 9, algo que tú planteabas al 12. Por lo tanto, el Banco Central es su responsabilidad controlar los precios. Y la herramienta que tiene es esta tasa. Y eso explica, ¿verdad? Dado que la inflación ha sido más fuerte de lo esperado, ha sido más persistente, el Banco Central se ha visto en la necesidad de subir esta tasa. Claro. De hecho, también influye que el exceso de liquidez que comenzó con los retiros en el 2020 pareció, en su minuto, no tener un efecto inmediato, pero ahora lo estamos viendo, ¿no? Exactamente. Una de las fuentes de esta inflación, hay que reconocer que esto es un fenómeno mundial. Estados Unidos estaba muy preocupado, pero el último informe de IPC de Estados Unidos fue 0%. Ellos un poquito están ganando esta pelea contra la inflación, pero en Europa también se ve los mismos síntomas de inflación. En Europa, en Estados Unidos, los bancos centrales de allá han estado subiendo las tasas de interés igual que nosotros. Y bueno, está el factor de incertidumbre local. Esta incertidumbre ha estado afectando al valor del dólar. Recordemos que el dólar llegó a 1.000 pesos en algún minuto. Luego, ahora ha bajado harto. Comenzó la semana bajando 30 pesos. Comenzó la semana bajando mucho. Al cierre del mismo lunes volvió a subir. Sí. Hoy día estuvo sobre 900, bajó un poquito. Está muy volátil todavía el tipo de cambio. Y todos los productos importados, el tipo de cambio es un traductor de precios. Los bienes en los mercados internacionales están en dólares y para traerlos a Chile hay que multiplicarlos por este tipo de cambio. Y si el dólar está alto, nos afecta la inflación. Claro. De hecho, estaba leyendo que hay un informe que es bien alarmante, la verdad, porque dice que Chile está dentro de las 10 economías de la OCDE con mayor aumento de precios en alimentos en los últimos meses. Es grave eso. No, por supuesto. Bueno, Chile es una economía muy abierta al comercio internacional y esta variable tipo de cambio, seguramente somos la economía de la OCDE que tiene la mayor variabilidad en el valor del dólar. Por lo tanto, ¿verdad? La variable alimentos y combustibles son dos componentes muy importantes que han afectado a los IPC y los explican. Claro. Ahora, un dato un poco más alentador quizás también, Rafael, es que Hacienda confirmó que este jueves los precios de los combustibles no van a subir por primera vez en 37 semanas. Al menos es un respiro, ¿no? No, por supuesto, es una muy buena noticia. El precio del petróleo de alguna manera no ha estado subiendo, sino que se ha mantenido o ha bajado un poco y eso le da un espacio, ¿verdad?, al manejo de colchón, ¿verdad? Recordemos que los precios de los combustibles podrían estar quizás en niveles mucho más altos que lo que vemos ahora, si no fuera porque de alguna manera hay un subsidio, ¿verdad? Se estabiliza ese precio. Por lo tanto, que no suba es un alivio. Ahora, ojalá en el futuro pueda bajar. Esa es una variable, ese es un precio que podría bajar en el futuro en la medida que baje el precio del petróleo a nivel internacional. O sea, ¿se espera que esta baja básicamente que no haya una alza en los combustibles, en el precio de los combustibles, se mantenga para las próximas semanas? ¿Que siga bajando? Sí, bueno, se ve que el precio del petróleo no ha estado, ¿verdad?, con esa alza que observábamos, pero está, pienso yo, a niveles relativamente altos. Y nuevamente va a depender qué pase, en este caso entre Rusia y Ucrania, de persistir, ¿verdad? O se escalen esto, ¿verdad? Esta confrontación, que se escale, ¿verdad? Va a afectar, va a hacer que los precios sigan altos e incluso sigan subiendo. Hay que recordar que finalmente Rusia cortó el suministro de gas a Europa. Europa va a necesitar calefacción de algún tipo y eso va a hacer que suban los precios también de los combustibles. Así que, por lo tanto, si bien es cierto, esta semana tuvimos un respiro, es de esperar de que los precios no sigan subiendo, los precios internacionales, sino que se mantengan, por lo menos, por un buen tiempo. Perfecto, Rafael Romero, economista de la Universidad Alberto Hurtado. Muchísimas gracias por esta interesante conversación a esta hora con Mega Noticias Alerta. Que esté muy bien, muy buenas tardes y gracias por su tiempo. Florencia, muchas gracias.